Esto es entonces el tratamiento que le hemos practicado a nuestra paciente. No tengo en esta presentación, no tengo las imágenes de el tiempo de trabajo. Yo suelo, en todos los casos, suelo tener un control del tiempo de trabajo. Lo grafico en sesiones y por tiempo real de trabajo, por lo tanto, me resulta muy fácil eh, comentarles luego cuánto tiempo tardé en hacer cada uno de los tratamientos en sesiones y en horas reales. Por lo tanto, de esa manera yo gestiono mi tratamiento, gestiono mi tiempo de trabajo, gestiono mi economía y tengo un rendimiento bastante bueno desde el punto de vista de la gestión, trabajo, ingresos, ¿vale? Muy bien, espero que les haya gustado la presentación. Ha sido una presentación muy simple, de un tratamiento también muy simple de clase 2. No había ningún secreto detrás de todo esto. Lo único que me interesa es que ustedes vayan viendo que siempre el protocolo de diagnóstico es el mismo, que nos apoyamos en una cantidad de imágenes importantes desde el punto de vista de las estructuras alveolares para poder definir, prever el comportamiento de las piezas en cada uno de los movimientos planificados y de esa manera pues tener un buen resultado final. Ahora me voy al chat por si queréis hacer alguna pregunta. Me alegro de que no nos hayan cortado la luz, ¿vale? Espero que hayan tenido una muy buena recepción de señal, una muy buena recepción del sonido y ahora me quedo a la espera de los comentarios. ¿Qué protocolo? Tengo una muy buena pregunta. Carlos Raudales Vanegas. Carlos, tienes una pregunta fantástica. Me pregunta qué protocolo sigo en el tratamiento de clase 12 en pacientes dólicos-faciales. Eh, si tenemos tiempo hasta de aquí a mañana, te puedo contestar, Carlos, esta pregunta. Si no, tendré que limitarme a hacerte algunos comentarios algunos comentarios muy breves en relación a los dólicos faciales. En primer lugar, te comentaba que los movimientos que hacemos a nivel sagital, cuando nosotros estamos haciendo cierre de espacios, por ejemplo, o queremos hacer algún tipo de movimiento en sentido de distalamiento, todos los movimientos dentarios tienen un componente de extrusión. Las mecánicas clásicas de ortodoncia son mecánicas extrusivas. Ya, si tú quieres cerrar un espacio y colocas un DKL o colocas un arco de poste o colocas o haces el cierre del espacio con elástico de clase 2 o de clase 3 o lo que tú quieras, todas esas mecánicas son extrusivas. Por lo tanto, en un dólico facial, estas mecánicas son terribles desde el punto de vista de la estabilidad oclusal y son terribles desde el punto de vista de la estabilidad de la articulación. No tenemos en la mecánica clásica una mecánica de intrusión, no tenemos realmente mecánica de intrusión y cuando te digo mecánica de intrusión me refiero a los segmentos posteriores, no a los segmentos anteriores. Por lo tanto, en los pacientes dolicofaciales tenemos que hacer un ejercicio de intrusión permanente de los segmentos posteriores como una forma de compensar lo que estamos haciendo en los cierres del espacio. También lo hacemos, por ejemplo, en las expansiones. Todos los movimientos son extrusivos. Por lo tanto, tenemos que hacer un control vertical posterior permanente y para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, los levantes de mordida, ¿vale? Ya en algunas reuniones anteriores hemos hablado sobre este tema y hay un protocolo de colocación de los levantes de mordida y el odólico facial. Esto es imprescindible. Tenemos que trabajar permanentemente con levantes de mordida a nivel de los sextos, con levantes de mordida a nivel de los séptimos, para poder generar algún movimiento de intrusión o por lo menos para disminuir el movimiento de intrusión de las mecánicas clásicas y luego finalizar con el asentamiento de la oclusión, con los ajustes oclusales, ¿vale? De modo que de esta manera nosotros intentamos disminuir el problema vertical posterior en los dólicos faciales. También lo hacemos en los braquis, pero los dólicos resultan muy críticos, ¿vale? Como te digo, Carlos, sobre el tema
de clase 2 endólico-faciales tendríamos que hablar mucho, muy largo, y no nos da tiempo en este momento, en estas charlas, a poder exponer con detalles lo que tenemos que, cómo tenemos que trabajar en los endólico-faciales. Lo único que quiero que quede claro es que tenemos que hacer un desarrollo mayor del control vertical posterior para poder controlar el asentamiento de los cóndilos en relación céntrica, para poder controlar el asentamiento de la oclusión, para disminuir los efectos parásitos de extrusión de las mecánicas clásicas, ¿vale? Espero, Carlos, haberte contestado medianamente tu duda. Antonio me pregunta, en su experiencia, ¿qué técnica recomienda para aumentar el torque negativo en incisivos superiores en casos sin extracciones? O en casos donde los incisivos superiores tienen un poco de exceso de torque positivo. Bueno, desde el punto de vista del manejo de los torques, eh, según el calibre del arco que utilicemos, yo trabajo con slot del 0.22. Según el calibre del arco con el que trabaje, puedo reducir más o menos el torque de los incisivos durante el movimiento de retrusión. Por ejemplo, trabajar con un DKL en un movimiento de retrusión es mantener mucho torque en las piezas superiores porque el 19x25 impide que tenga mucho juego el arco en el slot. En cambio, si utilizo un arco de poste, puedo descender la sección del arco a 17x25, por ejemplo, o incluso más, para poder hacer un movimiento de retroinclinación sin expresión de los torques. Esta es una forma de trabajar un poco cambiando los torques en los movimientos de reducción. También existen los muelles de torque, ¿vale? Estos muelles de torque son bastante buenos para poder trabajar desde el punto de vista de la modificación del torque de la arcada superior y la modificación del torque de la arcada inferior. Soy más amigo de los muelles de torque que de los brackets con torque diferencial, porque resulta que yo cuando trabajo con muelles de torque los dejo expresarse hasta que me interesa. En el momento que me deja de interesar el torque, retiro los muelles y ya tengo un control tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, y estos son muy eficaces, son muy cómodos, son muy fáciles de trabajar y los puedo hacer también en forma individual. De modo que, por ejemplo, cuando tengo que hacer una modificación de un incisivo lateral que viene desde la parte palatina, cuando hacemos la secuencia de arco, queda con un torque aberrante positivo, pues en ese caso le pongo un muelle de torque y no cambio los brackets como se hace también en algunos casos, ¿vale? De esa manera modifico los torques, voy cambiando la sección del arco y utilizando muelles de torque tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Isabel me pregunta cuál es la razón de no incorporar los segundos molares inferiores al inicio. Tenía muy poca corona clínica el molar en el segundo molar inferior y por lo tanto me resultaba bastante difícil hacer el cementado de la paratología. Por eso que postergamos la colocación del tubo durante mucho tiempo. A día de hoy, pues haríamos un levante de mordida temprano y entonces colocaríamos los tubos también mucho antes porque me interesa comenzar a trabajar los segundos molares desde los arcos más ligeros. Por lo tanto, una forma de corregir este error, esta colocación tardía de los tubos de los segundos molares, sería colocando un levante de mordida para liberar al segundo molar y poder colocar un tubo en posición correcta. Carlos me pregunta si recomiendo el tratamiento de clase 2 en 2 fases. No sé si te refieres, Carlos, a hacer una especie de pretratamiento y luego un tratamiento de ortodoncia cuando me habla de 2 fases, ¿vale? Si es así, sí. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con las secuencias de extracciones seriadas de clase 1, extracciones seriadas de clase 2. En ese caso, tendríamos que haber hecho extracciones seriadas de clase 2, habríamos puesto una barra palatina, por ejemplo, para mantener la posición de los cestos,
habríamos hecho una secuencia de extracciones seriadas de clase 2 para que hubiese un desarrollo menor de la premaxila y luego hacemos un alineamiento donde prácticamente no hay que hacer cierre del espacio. Es muy favorable hacer el tipo de control del desarrollo de la erupción dentaria cuando trabajamos con extracciones seriadas de clase 2. Por tanto, me gustaría hacer dos tiempos de tratamiento, ¿vale? Aquí también tocamos con el problema de la economía. Los pacientes, los padres tienen problemas a veces incluso para hacer un tratamiento de ortodoncia. Si luego tengo que hacer un pretratamiento y luego continuar con el tratamiento de ortodoncia, me encuentro con alguna limitación. Pero desde el punto de vista ideal, me encantaría poder hacer un abordaje temprano de los problemas sagitales y luego el tratamiento de ortodoncia. Vale, desde el punto de vista de la aparatología funcional, utilicé durante muchos años aparatología funcional. Me formé al principio con muchos aparatos funcionales, luego cuando empecé a trabajar en el tema del control de la articulación y comencé a trabajar con montaje en articulador, desestimé todos los tratamientos funcionales. ¿Vale? Solamente hago lo que te comentaba, extracción seriada o modificación de la forma de los arcos, pero desde el punto de vista del trabajo del crecimiento mandibular a través de la aparatología funcional, hace 20 y tantos años lo abandoné, ¿vale? Ahora trabajo con un control más refinado desde el punto de vista de la articulación y no me puedo permitir el uso de ese tipo de aparatos, ¿vale? Muy bien, estimados colegas, espero que les haya resultado interesante la charla de hoy. Les invito para el próximo jueves, buscaremos algún tema simpático, agradable, para que estas charlas que hacemos post charlas sean interesantes, como la que hemos tenido hoy con Carlos, con Antonio, con Isabel. Les agradezco muchísimo que participen, que interactúen, que no tengan ningún temor a plantear aquí las dudas. El hecho de que ustedes pregunten y que yo conteste no significa que yo tenga razón. Todo lo contrario, aquí ustedes pueden tener mucha razón y cuando me plantean sus dudas me obligan a estudiar, me obligan a prepararme un poco mejor y a plantearme algunas cosas que puedan ser modificadas. Les agradezco muchísimo la compañía. Espero que el próximo jueves volvamos a batir récord de audiencia como hemos hecho hoy. Y les mando un abrazo, un saludo a todos ustedes en los diferentes lugares, en los diferentes horarios, en las diferentes temporadas. Nosotros estamos en plena primavera y hay otros que están en otoño. Lo lamento por vosotros, pero yo estoy encantado de que llegue el sol y poder ir a la playa pronto. Les mando un abrazo, ser felices y nos vemos el próximo jueves.